Hola, buenos días. Bueno, entramos a la última unidad, que es dolor y enfermedad, la muerte terminal, el acompañamiento del paciente en la etapa terminal también. Así que vamos a ver un video de dolor, por favor. Van a estar atentos. Terapéutica, ¿en qué casos está indicada? Hablamos de lo que son los medicamentos para paliar ese dolor oncológico. Existe ahora mismo en el mercado un gran, digamos, arsenal terapéutico en esta materia. ¿Son suficientes los fármacos? ¿Hay pocos fármacos? Existe un gran arsenal y son perfectamente suficientes. Además, hay fármacos que tienen poca potencia y fármacos que tienen mucha potencia, con lo cual tenemos un abanico muy amplio para elegir. El dolor es un síntoma que tenemos que tratar, pero cada dolor es individual y cada dolor es de una intensidad determinada. Por lo tanto, tener fármacos que cubren el dolor de baja intensidad y que tienen pocos efectos secundarios, y tener fármacos que cubren el dolor muy intenso y que tienen grandes efectos secundarios, nos permite no tener que hacer una especie de café para todos. La Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho con la clasificación de los analgésicos es hacer una escalera con 3 o ahora casi con 4 pisos, en el que el piso más bajo estarían los antiinflamatorios no esteroideos. El paradigma, la aspirina, el paracetamol, el gelocatil, serían fármacos que quitan el dolor, que quitan un dolor leve y que no tienen relativamente muchos efectos secundarios. Subiríamos de escalón cuando la intensidad del dolor nos lo demandara, y entonces ese dolor lo cubriríamos con analgésicos del segundo escalón, que ya serían los opioides débiles, tipo la codeína, que normalmente se utiliza como jarabe para la tos, o el tramadol, el adolonta, que también es un buen analgésico, pero ya tiene más efectos secundarios. Y si no podemos tratar ese dolor porque no conseguimos anularlo con este segundo escalón, subiremos al tercer escalón, que es el de los opioides mayores, el de la famosa morfina, de la que vamos a hablar en extenso en este programa, y que son unos fármacos muy buenos, muy potentes desde el punto de vista analgésico, que no tienen techo terapéutico, es decir, que se pueden utilizar subiendo la dosis lo que queramos y que están indicados para ese tipo de dolor muy fuerte que no lo controlan otros. En relación a los opioides mayores que había comentado antes, voy a plantearle 3 preguntas que son 3 grandes mitos relacionados directamente con la morfina. Muchos pacientes oncológicos, incluso sus familias, tienen miedo a utilizar este fármaco porque creen que puede crear adicción y que la persona puede convertirse en un drogadicto. ¿Es cierto? Sí, hay mucho mito con el tema de la morfina, y uno de ellos es el que comentas, el de administrar morfina se nos va a hacer un drogadicto. Eso no es cierto. Realmente la morfina es un opioide mayor, como los que utilizan los drogadictos, ahora llamados usuarios de drogas por vías parenteral, para drogarse. Pero hay una diferencia radical entre el paciente con dolor oncológico o la persona que voluntariamente decide drogarse. El que se droga lo hace para escapar del mundo que le rodea y para tener otra serie de sensaciones. El que va a consumir un opioide mayor, ya sea morfina o cualquiera de los otros, para tratar el dolor, tiene dolor y el fármaco va a ir a contrarrestar ese dolor. Por lo tanto, no hay ese riesgo de adicción porque no está buscando nada placentero. Por eso mismo, cuando nosotros le vayamos a suspender la morfina porque el dolor ha desaparecido, no vamos a tener ningún problema de tener que ingresarlo en una unidad de desintoxicación ni nada parecido. Lo que sí tenemos que hacer, como con otros medicamentos, por ejemplo los corticoides o las benzodiazepinas, es hacer una pauta descendente, ir quitándole el medicamento poco a poco. Al quitárselo poco a poco, le vamos desacostumbrando, y al ir desacostumbrándole, cuando le suspendamos la morfina, no nos hará ningún síndrome de abstinencia ni ninguna cosa rara. Otro mito que vamos a usar como segunda pregunta sería: ¿el paciente oncológico puede utilizar la morfina para suicidarse? También se dice mucho el tema de que el paciente utilizará la morfina que le prescribamos para suicidarse. Pues tampoco es cierto. Realmente no se ha descrito en la literatura médica ningún paciente oncológico con un opioide mayor prescrito, sea morfina o cualquiera de los otros de los que estamos hablando, que los haya utilizado para sobredosificarse y, por lo tanto, suicidarse. Es más frecuente el suicidio entre pacientes oncológicos, dentro que es un paciente que no se suicida más que el paciente de cualquier otra patología, pero es más frecuente que se suicide si el dolor que tiene no es controlado y le lleva a la desesperación,
que si gracias a la utilización de los mórficos y de todos los analgésicos mayores le conseguimos quitar ese dolor que realmente es lo que le está mermando su calidad de vida. Bueno, y la tercera pregunta sería relacionada con otro gran mito, que es que la morfina solo se administra a pacientes que se están muriendo y los pacientes pues tienen miedo. ¿Es cierto? ¿Solo se administra a pacientes terminales? Exactamente. También se dice mucho que si a un paciente le dan morfina es que ya se está muriendo. Pues también es otro mito y por lo tanto otra falsedad. La morfina es un analgésico muy potente y por lo tanto, la morfina y los opioides mayores, por lo tanto se indican en dolores muy fuertes. Es una relación lineal, intensidad de dolor, intensidad de la analgesia. ¿Que tenemos un dolor muy fuerte? Por ejemplo, una hernia discal, un paciente con una hernia discal que está esperando operarse, le ponemos morfina o le ponemos el parche de fentanilo, que es otro opioide mayor, le ponemos cualquier analgésico mayor, le quitamos ese dolor que de intensidad es muy potente y es un paciente que no tiene ninguna expectativa de morirse. Por lo tanto, hay que romper un poco la asociación esta de morfina igual a muerte, por favor que a mi familiar no le pongan morfina, porque no es cierta. Si le estamos limitando a nuestro familiar oncológico u oncológico terminal el acceso a la morfina, lo que vamos a hacer es tenerle con dolor y eso sí que es bastante insoportable. Bueno, otro tratamiento analgésico eficaz sería la radioterapia. ¿En qué casos estaría indicada? La radioterapia, como ya hemos hablado en otros programas, es un buen tratamiento analgésico. Es un tratamiento que utilizamos para curar el cáncer y también lo utilizamos para paliar aquellos tumores que producen dolor. ¿Qué tipo de dolor? Sobre todo el dolor óseo. El dolor óseo de un tumor primario que ha nacido en ese hueso o de un tumor metastásico, es decir, el tumor primario está en otro sitio, por ejemplo la mama o el colon, y las células se han escapado y han llegado al hueso. Han crecido allí y han hecho romperse ese hueso. El hueso está inervado por mucha cantidad de nervios porque la estructura que lo recubre, que es el periósteo, es una estructura muy sensible. Entonces, cuando las células tumorales crecen lo suficiente como para romper este periósteo, el hueso metastásico o con tumor primario duele mucho. Si se irradia, como el tratamiento de radioterapia consiste en matar células tumorales, disminuye el tamaño de esa metástasis o de ese primario y entonces el hueso recupera un poco su tamaño y su forma y ese periósteo deja de estar hiperestimulado y por lo tanto se quita el dolor. Es un tratamiento muy eficaz que además se da en connivencia con los tratamientos farmacológicos. Hay otras muchas indicaciones para la radioterapia paliativa, pero siempre es sobre la base de crecimiento tumoral, por ejemplo, que comprima otras vísceras o que esté en una cavidad cerrada como es el sistema nervioso central y por lo tanto haya riesgo de que el paciente se enclave, lo irradiamos y le quitamos la analgesia y le paliamos, no le curamos, pero le bajamos la cantidad de tumor que tiene. La cirugía y la quimioterapia también pueden utilizarse como tratamiento para el dolor. ¿En qué situaciones? Con la cirugía y con la quimioterapia ocurre un efecto muy parecido al de la radioterapia. Se trata de quitar el dolor en zonas donde ha crecido mucho las células tumorales y donde pueden estar comprimiendo una estructura vecina o donde pueden estar englobando, pues por ejemplo, nervios que pasen por allí y haciendo un cuadro de dolor neuropático. Entonces, la utilización de la cirugía será para una indicación de un alivio temprano, por ejemplo, en un síndrome de compresión medular. Los huesos de las vértebras están llenos de tumor, están invadiendo el canal medular, están haciendo sintomatología neurológica de dolor, de parálisis, entonces tenemos que quitarlo y quitarlo pronto. Utilizamos la cirugía. En tratamientos muy sensibles a la quimioterapia, en el cual la utilización de quimioterapia vaya a producir un descenso rápido de la masa, podemos utilizarla también como finalidad analgésica, pero realmente los tratamientos más analgésicos son la farmacología, la farmacoterapia, las pastillas y la radioterapia. Bueno, doctor, ya por último, vamos a plantearnos una situación especial. Tenemos un enfermo terminal de cáncer, bueno, tiene una expectativa de vida pues muy corta, tiene un tumor incurable. ¿Estos pacientes tienen dolor? Y si es así, y lo tienen, ¿qué tipo de tratamiento se llevaría a cabo? ¿Sería igual que un paciente que no fuera terminal? Estos pacientes tienen mucho dolor. De hecho, el paciente terminal en un 90% suele tener dolor, lo cual es una piedra a tirar en el tejado de los médicos porque no tendría por qué tener ese dolor. El dolor del paciente enfermo terminal de cáncer es el mismo que el que tiene el paciente en las fases iniciales del cáncer. Lo que pasa es que tiene el componente de mayor ansiedad y sobre todo de mayor intensidad. Al ser un paciente que se va a morir y se va a morir en un periodo corto,
No podemos andar experimentando con el tratamiento de su dolor, no podemos andar haciendo virguerías para intentar cosas raras, tenemos que ir a lo básico. Y lo básico es quitarle el dolor y quitárselo rápido. Con el dolor del paciente terminal ha surgido, y hablaremos un programa entero acerca de estos conceptos, el tema de la eutanasia, es decir, la muerte asistida. La morfina es uno de los fármacos que más se utiliza en la eutanasia. Es un fármaco que teóricamente se utiliza en aras de quitar el dolor, pero acaba provocando el fallecimiento del paciente. No es en absoluto necesario. El enfermo terminal, si tiene mucho dolor, lo que se llama un síntoma refractario, es decir, que no podemos controlar, lo que tenemos que hacer es sedarlo, o con la morfina o con otro tipo de fármacos que son sedantes y que por lo tanto disminuyen su nivel de conciencia. ¿Para qué? Para que, aunque no podamos quitar la causa de ese dolor, sí le quitemos al enfermo la sensación de ese dolor. Cuando se la quitamos, el enfermo va a quedarse tranquilo, la familia va a quedarse tranquila porque su familiar no está sufriendo y todos vamos a estar mucho mejor. Esa es una peculiaridad del enfermo terminal que sí que hay que tener en cuenta para diferenciarla del enfermo que realmente está en las fases iniciales de su cáncer y le duele porque tiene tumor, pero tiene expectativas de curabilidad. ¿Y cómo tratamos? Hola, buen día. Buen día, Lisa. Buen día. Bueno, como les dije al iniciar la clase, ya estamos en la última unidad en la que vamos a hablar más que todo lo que es dolor, muerte, paciente terminal, ¿no? Y es un tema muy álgido, un tema muy poco hablado, pero no deja de ser importante, dado ahora que incluso seguramente a la siguiente semana vamos a ir viendo también cómo es la muerte por COVID, ¿no? Que eso ha cambiado muy poco los esquemas de lo que estaba preparado para esta unidad. Entonces, voy a empezar a llamar lista, por favor. La clase de ahora la vamos a hacer de corrido. O sea, ni bien termina, voy a iniciar también la siguiente sesión para que podamos alcanzar. Después de llamar la lista, voy a pedir al grupo 4 que continúe su exposición o que la vuelva a empezar para que podamos apreciarla completamente, por favor. Está bien, doctora. Cristel, Presente, doctora. Noelia, no viene. Daniel, Regote, Presente, doctora. Fabio, Yushit Raúl, Presente, doctora. Isidro Cristian, John Steven, Presente, doctora. Adalberto, Cintia Lorena, Ángel Luis, Presente, doctora. Nayeli Blanca, Presente, doctora. Beatriz, Presente, doctora. Santiago Vivian, Presente, doctora. Franklin, Leonardo Daniel, Presente, doctora. Shismali,
Presente. Guilherme. Santiago Paolo. Marcelo Víctor. Presente, doctora. Elsie Emily. Presente, doctora. Adilson Reinaldo. Presente, doctora. Juan Pablo. Presente, doctora. Carla Andrea. Presente, doc. Carlos. Ay, ¿quién ha puesto? Leslie Anaí. Presente, doctora. Verónica. Presente, doctora. Santos Breno. Breno. Presente, doutora. Tania. Tania Aparecida. Gloria. Presente, doctora. Luis Carlos. Fernando. Presente, doctora. Verona. Presente, doc. Abigail. Presente, doctora. Jesús Mateus. Presente, doutora. Waldir. Estaba con problemas de luz, Waldir, ¿no? Sí, tiene problemas, doctora. Están instalando una planta de oxígeno allá en Perú, una gran cosa. Por lo menos por su casa no va a faltar el oxígeno. Jonathan Fabricio. Presente, doctor. Ruth Mari. Presente, doctora. Alison Nicole. Presente, doctora. Darla. Darla. Cristel, ¿qué pasó? Doctora, Luis Carlos Panoso me acaba de mandar mensaje, me dijo que también escribió en el chat que su micrófono está mal, pero que sí está presente. En el chat de aquí del Moodle está. Ya, gracias, lo voy a revisar. Rico Valerio. Doctora, ¿Sí? Darla Tudico no va a poder asistir porque está, creo que en el hospital, está mal y sus papás igual están en el mismo caso. Ya, Romero dices, ¿no? No, Tóxico. No sé si está ahora, no sé. Darla. Tóxico, sí. Hermoso. Ya, sí, porque hay dos Darlas. Sí, doc, gracias. Doctora, disculpe, mi internet está lento, sin ser corto cuando me llamo Waldir Kipo. Ya, Gualdiri, sí, te estaba poniendo ya licencia. Está bien. Risotto Darla Romero, ¿no está? El día de ayer no había, no podía. Darla no está. Giovanna. Doctora, se saltó de mí. Giovanna presente, doctora. Salgado Giovanna, sí, presente. Doctora, Rogelio presente. ¿Darla? Rogelio Rico Valery, presente. Ya, gracias. Paola Alejandro. Presente, doctora. Lorena. Presente. Raquel Tapia Medrano. Presente, doctora. Andrea Maday. Torrico Carrasco no está, ¿no? Presente, doctora. ¿Andrea? Sí, Andrea.
Ya. Willy, Presente, Doc. Jennifer, Presente, Doc. ya. Oscar, Presente, Doc. ya. Entonces voy a dejar de compartir y habilito para el grupo 4, por favor. Ya, podemos empezar. Doctora, ¿exponemos todo o desde donde nos quedamos? Todo, por favor. Ok, Ok. ¿Se me escucha, doctora? Sí, se escucha. Estereotipos de género. Leslie, ¿puedes empezar a mostrar, por favor? Ok. ¿Qué son los estereotipos de género? Son un conjunto de ideas estereotipadas que se utilizan para explicar un comportamiento el comportamiento que deben tener los hombres y las mujeres para y los roles que deben tener y los papeles que desempeñan en lugares que pueden ser como en trabajo, en su familia, en espacios públicos y que además deben relacionarse entre sí. Siguiente, por favor. Entonces podemos decir que que los estereotipos de género son una idea generalizada que se basa en suposiciones de cómo debe ser una persona a partir de características de su sexo biológico, su orientación sexual o de su identidad o expresión de género. Cualquier estereotipado podría ser irracional y podría suponer consecuencias. Los estereotipos de género usualmente definen un rol para cada persona en función de su sexo y con ello establecen metas y expectativas que debe cumplir cada uno. Tanto los hombres como las mujeres se marcan una evolución y desarrollan desarrollan diferencias desde la infancia que podría dar lugar a situaciones de desigualdad y de discriminación. Tipos de estereotipo masculino. Los tipos de estereotipos son que se construyen imágenes referentes al dominio, a la agresión y a la realización. Usualmente el hombre tiene la imagen del que por obligación debe salir a trabajar y ganar el dinero para sustentar o mantener a la familia. Dentro del ámbito laboral o dentro de su trabajo están encasillados en la realización de los trabajos más costosos y peligrosos, minería, construcción, pesca, etc. También tienen asignados el lugar en la batalla. También los que tienen el rol en la batalla son los hombres. Los que son llamados a filas en tiempos de guerra, mientras las mujeres quedan en casa cuidando a los hijos. Leslie, la siguiente, por favor. Los términos frecuentemente utilizados para la discriminación masculina son que los hombres son independientes, que muestran fortaleza emocional, que son rudos, que aguantan el dolor, que son competitivos, que
son experimentados, que son fuertes, activos, seguros de sí mismos y que tienen un carácter duro. Vale. Bueno, yo voy a empezar a exponer sobre los estereotipos femeninos. Y bueno, siempre se ha relacionado a la mujer con el cuidado, la dependencia y la afiliación, sobre la base de los estereotipos de la mujer, que son más protectoras, responsables del cuidado de los hijos y suelen caer sobre ellas de manera casi exclusiva. En el ámbito del trabajo, se establece la falsa creencia que las mujeres hacen trabajos más minuciosos y rutinarios con las manos. Una mujer no tiene la misma autoridad para dirigir un equipo de trabajo que los hombres. Están más capacitados para llevar la dirección, sobre todo porque son más racionales. Los términos que se suelen usarse para describir a la feminidad son dependiente, emocional, pasiva, sensible, tranquila, débil, insinuante, suave, tierna y sexualmente sumisa y complaciente. A lo largo de toda esta, ¿cómo se puede decir? Durante muchas épocas se ha creído que la mujer es el rosa, las muñecas, es preocuparse por la estética, las tareas de la casa, el maquillaje, ser débil, profesiones de chica, cosas de chica, y los hombres son como un hombre irracional, ¿no? Un animal irracional. El azul, no preocuparse por la estética, el deporte, la fuerza, los coches, la velocidad, y eso. Carlita. Ya. En las dimensiones de la política van a tener el fin de explicar el impacto de género en las competencias de temáticas, los roles adaptativos y los rasgos de la personalidad presentados por los candidatos en sus campañas electorales. Un segmento amplio de las investigaciones sobre la política a lo largo de los últimos 30 años se ha creado precisamente en el impacto de género en el desarrollo de una campaña electoral. En derecho, sería que las Naciones Unidas van a recordar que el derecho internacional de los derechos humanos asignan a los estados la obligación de eliminar la discriminación contra hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esta obligación exige que los estados adopten medidas para abordar los estereotipos de género, tanto en la esfera pública como en la privada, así como para evitar la utilización de dichos estereotipos. En otros tratados de derechos humanos también se exige que los estados se enfrenten a los estereotipos nocivos y a su utilización. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad compromete a los estados a luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad. En la publicidad, bueno, aquí podemos ver que, como decía en la anterior clase, se utiliza más la imagen de la mujer para, para cosméticos, para las cosas de limpieza, y a los hombres se los utiliza más que todo en fuerzas, en coches y etcétera. Ahí podemos ver que también están utilizando a la mujer como les decía, en ámbitos de cosméticos y todas esas cosas. No sé a quién le toca, chicos. Nena, ¿te toca? Era Jonah, creo. No sé si está ahí. Jonah. Bueno, voy a continuar. Al paso del tiempo en la industria de la publicidad, siguen apareciendo, ¿no?, nuevos estereotipos. En este caso, los estereotipos de hoy en día se podría decir que describen a una mujer, ¿no?, como trabajadora, madre soltera y la joven que comparte casa con su pareja.
Y también comentan la aparición de la imagen de la mujer desempeñando profesiones que antes usualmente no era vista, ¿no? Más eran vistos en publicidad de varones. En este caso podemos observar, ¿no? Una publicidad que es la representación masculina. Estas, como bien se dijo, son los asociados, ¿no? Productos de tecnología, automóviles, roles en los que tenga que ver el liderazgo, inteligencia, la independencia y principalmente, ¿no? Que sea un trabajo, pero fuera del hogar, que más se desempeñe en lo que es un rol profesional. Queremos hablar un poco, ¿no? De concientización sobre quién conduce. Creo que todos tenemos la idea, ¿no? Como se dijo en publicidad, de que se ve más que todo un hombre, ¿no? Conduciendo o en publicidad de automóviles, pero hoy en día sabemos que no solo los varones pueden hacer esas cosas. O en el caso de Quien Llora, sabemos que no solo las mujeres nos caracterizamos por llorar, no sabemos que todos tenemos sentimientos y que los hombres también lloran. Muy bien, continuando lo que mencionó mi compañera, ¿quién hace las tareas de casa? Diapositiva más amplia. Muy bien, uno de los estereotipos que vemos actualmente o es el que podemos tomar como punto de referencia es los quehaceres del hogar. Ahora, los estereotipos te indican que la mujer es quien debería de cocinar, debería encargarse de los quehaceres del hogar, de lavado de ropa, etcétera. Mientras que el varón debe encargarse de lo que son las finanzas, de traer, se puede decir, el pan de cada día y del trabajo. Ahora, en situaciones, el varón, como podemos observar, eh, cocina, realiza la limpieza, costura, realiza el lavado de platos y vasos. Estos actualmente se les considera hombres modernos y es un término que está mal utilizado, ya que no define lo que es el método de la evolución de un varón, sino que se trata mayormente de que debe haber un punto de equilibrio entre las cosas que puedes realizar cada persona, cada un varón y una mujer. Y esto está mal visto hoy en día por la sociedad, ya que anteriormente se lo consideraba de que la mujer sí o sí se tiene que quedar en ese ámbito. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿quién arregla las cosas?